noches a todos en esta nueva velada de América al Aire. ¿Ya? Hemos decidido salir a deambular, salir de viaje por nuestra Latinoamérica. En ediciones anteriores ya estuvimos en una fase en la estación en Colombia con los poetas colombianos y un homenaje al poeta Raúl Gómez Jatín. Estuvimos también la semana pasada en México con los poetas mexicanos, con grandes amigos, grandes poetas, y el homenaje al gran poeta Octavio Paz. Esta semana estamos en la estación argentina, como se dice Allende los Andes, desde acá de Chile se dice generalmente eso. En Argentina se habla del país trasandino, ¿ya? La verdad es que la belleza de la cordillera de los Andes lo único que hace no es separarnos, sino unirnos todavía más, ¿ya? Hoy día estamos precisamente con la poesía, con los poetas argentinos, desde nuestro vecino país, y hoy el homenaje es al poeta Oliverio Girondo, ¿ya? Hemos decidido salir de viaje por Latinoamérica para hacer una suerte de aporte cultural, de difusión, ayudar obviamente en estos momentos de emergencia y de pandemia a nivel mundial, por así decirlo, a olvidarnos un poco de cuanto ocurre de la puerta para afuera de nuestros hogares, de lo terrible que todo esto está siendo en este momento, y a través de la poesía buscar comunicar también otros momentos y otros espacios. La noche de hoy es una noche grata, llena de múltiples recuerdos, de múltiples sensaciones. Esperamos que sea una mágica y una hermosa velada. Dos alcances interesantes. Lo primero es que está abierto el chat de la sala de Zoom para hacer comentarios, preguntas, para manifestar alguna opinión, si es que cualquiera de los que aquí está presente desea hacerlo. Pero también está abierto el chat de centrocultural@contextonuble.cl para quienes nos están viendo a través de la señal de nuestra tv.contextonuble.cl, para quienes nos ven a través de la televisión, para que formulen alguna pregunta si es que quisieran hacerlo, o algún comentario que quieran hacer para aportar con este programa que hoy se realiza desde Argentina, desde sus poetas y homenajeando en primera instancia al poeta Oliverio Girondo, ¿ya? Así que vamos a dejar ahora quién va a llevar, en este caso, el diálogo de esta noche, a nuestro gran amigo y poeta chileno, y de la ciudad de Chillán también, al señor Marcelo Belmar. Marcelo, adelante. Hola, buenas noches a todas las amigas, a todos los amigos que nos acompañan en esta oportunidad, pero también a las amigas y amigos que nos han venido acompañando desde el puntapié inicial, como diríamos en lenguaje futbolero, el inicio de esta plataforma de compartir poesía, de compartir historia literaria desde Latinoamérica. Partimos este periplo, como dijo Hugo, a América al Aire, en Colombia, con amigos poetas, celebrando y homenajeando la obra del gran poeta colombiano Raúl Gómez Jatín. Continuamos en México, celebrando a Octavio Paz, y nos encontramos en esta América al Aire, a través de Contexto Ñuble, con los amigos poetas de Argentina, para celebrar una de las voces más destacadas, más originales, más influyentes de la poesía argentina, de la poesía latinoamericana. Oliverio Girondo, uno de los grandes poetas del continente, una de las grandes voces original,
tremendamente enriquecedor desde las innovaciones que él plantea en su lenguaje, en su discurso. Me recordaba mucho cuando conocí su poesía, el creacionismo de Vicente Huidobro, y sin duda tendrá que ver eso con lo viajero que era Oliverio Girondo, con los viajes que hacía por Europa, recorriendo, caminando y conociendo a la vanguardia literaria de aquella época gloriosa de Argentina, ¿no? No me voy a referir, obviamente, a la vida y obra de Oliverio Girondo, porque tenemos a grandes invitadas e invitados argentinos y argentinas que nos van a contar un poco, ¿no?, de la obra de Oliverio Girondo. En esta noche tenemos la presencia de amigos y amigas poetas de Argentina. Nos van a acompañar para que luego ellos también se presenten, ¿no? Vamos a contar con la presencia de la poeta Silvina Vukovic, del poeta y cantautor, es importante destacarlo, el poeta y cantautor argentino de Buenos Aires, el amigo Jorge Figueroa. Vamos a contar también con la presencia de Veronicia Raggio y de Sergio Pravaz, que esperábamos que estuviera con nosotros. Vamos a ver si se aparece en la conexión, pero estos son las amigas y amigos que nos acompañan en este momento. Estamos muy complacidos porque tanto Silvina como Jorge, Veronicia y Sergio aceptaron esta invitación, con la cual esperamos que vuele mucho más la poesía por Latinoamérica y vuele primero en la voz de uno de los grandes de Argentina como es Oliverio Girondo, y vuele también a través de su propia voz. Vamos a tener dos momentos, un momento en que cada uno de ellos se va a referir de alguna manera a la vida y obra de Oliverio Girondo, y un segundo momento en que cada uno y cada uno nos va a mostrar algo de su propia obra. Así que muchas gracias, Silvina, Veronicia y Jorge, por acompañarnos. Vamos a partir con la poeta Silvina Vukovic. Silvina es de Mar del Plata, ella nació en Mar del Plata, en Argentina. Ella escribe poesía, es poeta, es cuentista, hace novela histórica, ensayo. Ha publicado Mi porción de verdad del 2013, Amar y Al Mar de 2015. Silvina Vukovic, Una voz para Palestina, es una edición digital de 2016 en México. Indagaciones son ensayos breves de editorial Lágrimas de Circe, Argentina 2017. Los mundos sin espacio, dialéctica de un destino del año 2018, en coautoría con Leo Álvarez. Es una coedición de Argentina y España. Dejamos entonces con ustedes, en primer lugar, a nuestra amiga, la poeta Silvina Vukovic, a quien tuve el gusto de conocer hace un par de años atrás en Junín. Silvina, por favor, adelante. Silvina, tienes que abrir tu micrófono. Perdón. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Ahora sí, adelante. Bien. Feliz de estar compartiendo de esta manera tan particular. Pensaba hoy durante el día que asistimos al sueño de Lennon hecho realidad de alguna manera, ¿no? Es un mundo sin fronteras. Nos han quedado solamente las fronteras físicas como protección, pero la realización plena la tenemos a través de las fronteras de lo no físico, que está sin fronteras en este momento. Así que me parece tan sugerente, ¿no? Que tendremos que repensar un mundo con fronteras que protejan, pero no coarten esa posibilidad de realización plena. Este virus vino para mostrarnos que somos lo mismo, la misma vulnerabilidad y demás. Así que, bueno, muy agradecida porque es mi primera experiencia en Zoom y es un placer enorme. Vamos a hablar hoy un poquito de Oliverio, una figura
fantástica dentro de la literatura argentina, que de alguna manera todos los estudiosos coinciden en que figura en la génesis de lo que son las vanguardias históricas en la literatura argentina, ¿no? Precisamente con su primer libro, 20 poemas para leer en un tranvía, del año 1922. Las vanguardias aparecen, ¿por qué aparecen? Aparecen hacia fines del siglo XIX. Recordamos, no vamos a mencionar datos biográficos de Girondo, porque eso se puede encontrar fácilmente a un clic, pero trataremos de tener una charla que sea un poquito más jugosa. Pero bueno, fechas para ubicarnos en él. Nació en 1891, murió en 1967. Así que vivió de pleno en esta época del apogeo, digamos, de las vanguardias históricas, que se dio entre el periodo de entreguerras, básicamente entre el 20 y el 40 del siglo XX. Aparecen sobre fines del siglo XIX, sobre todo en Europa, porque el arte se empezó a mercantilizar. Entonces surge como oposición a esto. En resistencia que no se convierta el arte en mercancía, y bueno, y además para promover la transformación social, ¿no? Porque de la mano de la mercantilización del arte, el arte se empieza a escindir de las prácticas sociales y políticas. Entonces, es importante ejercer resistencia en esto y demás. Entonces, aparece Primera Guerra Mundial y muchos de los vanguardistas tienen que exiliar por cuestiones políticas, y eso hace que las vanguardias se expandan por el mundo. Acá Girondo se considera que es un pionero en lo rupturista. La vanguardia lo que va a hacer es romper con lo institucionalizado, con los cánones, y claramente él presenta una serie de características en su trabajo que lo sitúan como el pionero de la vanguardia, de lo rupturista. Sobre el final de mi intervención voy a contar una pequeña anécdota de Girondo, ¿no? Que deberíamos repetir por un tema, un numerito que después les voy a contar. Básicamente su obra se puede encuadrar en tres periodos. Un primer periodo estaría ligado a este primer libro que mencioné, 20 poemas, en el 1922. Una segunda etapa que fue sobre fines de la década del 60, donde aparece Persuasión de los días. Esa etapa tiene un tono más moral, en el caso de Oliverio, con una preocupación por el mal, un tono un poco más apesadumbrado. Y una etapa final que podría alcanzar su punto culminante, digamos, con su libro En la más médula. Y la característica, y todos los estudiosos, los teóricos de vanguardia coinciden en que hay una progresión en la particularidad de lo vanguardista de Girondo a lo largo de toda su vida. No es que tiene un pico y después una meseta y se queda o declina, sino que cada vez toma tono más vanguardista, lo cual es un mérito muy importante, porque lo que hace la vanguardia es un efecto de shock, que es un efecto de shock inespecífico. Hay estudiosos que dicen que incluso por inespecífico ese efecto de shock hace que dure poco y muchas veces vuelva con más fortaleza, digamos, lo que está asentado antes de que se rompa lo instalado. Podría ser, en algún sentido, habría que verlo eso. Pienso que de todas maneras lo vanguardista, una vez que hizo pie, dejó cambios asentados, así que no hay vuelta atrás en un 100% de ninguna manera. Pero bueno, la particularidad de Oliverio Girondo es que alcanza su máximo tono vanguardista con el último de sus libros, con el que encuentra la muerte y En la más médula, que es de transgresión absoluta. Sí, dentro de los rasgos vanguardistas se ven rasgos principalmente surrealistas y cubistas. Es un trabajo que realicé hace un tiempo, que bueno, con gusto quien quiera lo puede pedir, lo puedo compartir sin ningún problema.
a través incluso del equipo de América al Aire, que gentilmente comparten mucho material a través de su radio, televisión y demás. Pueden dirigirse a ellos y van a seguir compartiendo mucho material de lo que pidan, de lo que venimos hablando en los distintos ciclos. Claramente lo surrealista se ve en esta búsqueda de la contradicción y de ligar lo contradictorio de lo consciente y lo inconsciente, de la realidad y lo onírico, y crear una surrealidad, sur de sobre, del francés, digamos, superadora de esto, que instale una nueva forma de mirada, digamos. Básicamente el surrealismo pasa por ahí, la automatización de los textos y demás. En el cubismo se ve todo un tema de collage, que tiene que ver con una analogía con los procedimientos de montaje, se podría parecer, se podría asemejar, y se ven las fragmentaciones, ¿no? Esto se podría explicar como lo que sería la obra de arte inorgánica. Una obra de arte inorgánica tiene la particularidad de diferenciarse de la orgánica en que las partes no tienen necesariedad. Se podría quitar una de esas partes y no quitarían el sentido de la totalidad, porque el sentido de la totalidad de una obra de arte inorgánica, como lo es una obra de arte de vanguardia, está precisamente en la construcción misma de la obra y no así en un efecto cabal de lo que es el contenido. Así que, bueno, esa disarmonización es un efecto estético buscado por la vanguardia, de romper precisamente. Y eso es lo que da el carácter de shock. Lo curioso, lo sugerente, lo que hace pensar es lo brillante de Oliverio en lograr ese efecto de shock progresivamente a lo largo de toda su vida en su obra, porque se puede romper lo instalado una vez, pero romperlo más de una vez y cada vez mejor, eso es lo que hace a un escritor grande, a una obra de literaria trascender y digamos, encuadrarse, aunque lo rupturista justamente lo que pretende es no quedar encerrado en una rotulación, en una etiqueta, pero bueno, logra esa magnitud de vanguardia imponente. Como dato anecdótico, les mencionaba al principio, para ver un poquito las características de la persona, la impronta de la persona que logra este tipo de obra, decide en el año 1932, Oliverio, recordemos que su primer libro fue en el 22, 10 años antes, estamos hablando de sus principios, construye con sus propias manos un monigote de papel maché. Dicen que le llevó muchísimo tiempo. ¿Ese monigote lo hizo solo o con equipo? No, dicen que lo hizo solo, pero no estaba ahí para aseverarlo, así que bueno, cuentan que lo hizo solo. Y le llevó mucho tiempo. Llegado el momento de tenerlo listo, lo quería sacar, le llamaba espantapájaros, pero no era la figura de un muñeco que ahuyenta aves, sino era la figura, más vale dicen que tenía el corte de todo un académico, con levita, con monóculo, bueno, y que él mismo había anunciado tiempo antes que había que terminar con la levita. O sea, esta propuesta de desacartonar la cosa. Cuando ya está listo el muñeco y lo quiere sacar a la calle para promocionar su libro homónimo, su libro Espantapájaros, dicen que se dio toda una controversia entre los escritores de la época, entre ellos Borges, por una cuestión de ser más tradicionales. Pues Girondo lo sacó, inició su marketing literario e hizo pasear este monigote con una carroza fúnebre tirada por 6 caballos durante 15 días por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Dice que iban 2 lacayos vestidos también de levita, era toda una cosa muy, muy irónica, ¿no? Y alguna otra característica por ahí que... ¿Cómo? Un surrealista, dadaísta. Totalmente.
un muñeco que medía 3 metros de altura. Es una cosa fantástica. Lo hace pasear y en paralelo a esto, un grupo de mujeres jóvenes en un local de la calle Florida vendían espantapájaros. Oliverio vendió, y este era el numerito que mencionaba hoy, 5.000 ejemplares de su libro Espantapájaros en un mes. Así que no sé cómo no lo hemos copiado, Oliverio, aunque no seamos vanguardistas. Bueno, esa es la anécdota. Pero el detrás de la anécdota viene después, porque él quería quemar el muñeco, y acá sigue la cosa. Él quería quemar el muñeco en el patio de la Sociedad Argentina de Escritores y a la vista de todos. Pero su esposa, que también era escritora, que era Nora Lange, no lo dejó. Se lo llevaron a su casa. Tenía una escalinata, lo pusieron en un pedestal. Dicen que cada persona que llegaba a la casa, lo primero que veía era ese muñeco. Bueno, pasó el tiempo, Oliverio murió, Nora Lange murió, conservó el muñeco hasta la muerte de Oliverio, conservó siempre, en toda su vida. Sus hermanas de Nora, decidieron regalárselo a Enrique Molina, que era amigo de Oliverio, también escritor, que fue quien prologó sus obras completas. Enrique Molina, mira. Enrique Molina. Mucha cercanía con nosotros, mucha cercanía con Chile, Enrique Molina. Enrique Molina, gran escritor. Enrique Molina lo tuvo en un rincón de su comedor y su esposa odiaba el monigote de Oliverio. Así que cuando se separaron, Enrique Molina se mudó de casa y la esposa, ni lerda ni perezosa, llamó al Museo de la Ciudad y gracias a eso se conserva y lo podemos disfrutar. Tengo entendido que en este momento está exhibido en la Biblioteca Nacional. Bueno. Ah, mira, o sea, podríamos decir que es una obra escultórica de Girondo, ¿no? Ah, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien. Una maravilla, de sus propias manos, de puño y letra, diríamos. Y todo un ejemplo. Voy a abrir un documento para leer un fragmentito que elegí del libro Espantapájaros. No sé si quieren hacer alguna preguntita de lo que hablábamos. Dale, termina con el texto y luego hacemos alguna vuelta de comentarios. Muy bien, muy bien. Vamos con el texto. Ahí estamos. Pero tu historia anecdótica del monigote de Girondo está muy buena, porque esa obra manual de él aún existe. Aún existe. Y el entretelón que hizo que aún exista. Bueno, ahí vemos, yo extraje un fragmento de Espantapájaros y para que no sea tan largo, de la parte media del fragmento quité una parte. Así que ahí voy. Vale. Mis necios desafinan con la misma frecuencia que mis primas. Si por casualidad, cuando me acuesto, dejo de atarme a los barrotes de la cama, a los 15 minutos me despierto indefectiblemente sobre el techo de mi ropero. En ese cuarto de hora, sin embargo, he tenido tiempo de estrangular a mis hermanos, de arrojarme en algún precipicio y de quedar colgado de las ramas de un espinillo. Mi digestión inventa una cantidad de crustáceos que se entretienen en perforarme el intestino. Desde la infancia necesito que me desabrochen los tiradores antes de sentarme en alguna parte, y es rarísimo que pueda sonarme la nariz sin encontrar en el pañuelo un cadáver de cucaracha. Todavía, cuando llovizna, me duele la pierna que me amputaron hace 3 años. Mi riñón derecho es un maní. Mi riñón izquierdo se encuentra en un museo de la Facultad de Medicina. Soy políglota y tartamudo. He perdido a la lotería hasta las uñas de los pies, y en el instante de firmar mi acta matrimonial me di cuenta de que me había casado con una cacatúa. En estas condiciones, creo sinceramente que lo mejor es tragarse una cápsula de dinamita y encender, con toda tranquilidad, un cigarrillo. ¿Les gustó? Maravilloso. Maravilloso, me parece bastante representativo
La verdad que no sabía con qué fragmento quedarme de este libro porque es desopilantemente hermoso. Pero muy bien, está muy bien el recorrido que hiciste con tu texto personal, con tu reflexión personal, con tu historia, de esas anécdotas que, como decíamos el otro día entre nosotros conversando, no siempre están en los libros de texto, así que gracias por esa anécdota y por tu selección de texto. Vamos a continuar ahora con nuestro segundo invitado, con el amigo Jorge Figueroa. Él es un cantautor y poeta bonaerense, oriundo de la ciudad de Buenos Aires. Voy a mencionar algunas de las obras que él ha publicado, y antes decir que tuve el agrado de conocer a Jorge en Colombia, en un encuentro internacional en Bucaramanga, y por esas cosas de la vida nos conocimos en Bogotá y compartimos poesía, compartimos algo de su música, y sobre todo lo que ocurre en Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad de conversar aquello que hace falta conversar siempre, ¿no? Que somos un continente de mucha raíz común y que generalmente se hace un sesgo de esa raíz común. Así que fue muy agradable y agradecemos, por tanto, que Jorge nos acompañe con su obra. Jorge ha publicado Ruidos Pasajeros, un libro del 2006, Silencio Abierto 2008, Hay un lugar 2011, En mi menor 2013, Tienda de Agujas 2015, El mapa de los perdidos 2017, editado en Colombia, Agua dormida del 2018, Contraluz de este año, que es un libro que está aún en preparación para presentar. Ha sido parte de las antologías de Poetas Morón 2009, del Bicentenario de la Patria, Cava 2010, Vuelven los Comuneros 2014 de Colombia, y como todo trovador, todos los temas y música. Así que dejamos con ustedes a nuestro amigo, poeta, cantautor y músico, Jorge Figueroa. Jorge, gracias por acompañarnos y adelante. Hola, buenas noches. ¿Está saliendo bien? ¿Continúo? ¿Sí? Bueno, agradezco a Marcelo y a todo su equipo de trabajo la gentileza de haberme invitado para poder participar esta noche. Agradecer es la palabra que los enlaza. Quiero mandar un cálido y fuerte abrazo a todo el pueblo chileno que está peleando en las calles por sus derechos, en contra de un capitalismo cruel, salvaje y perverso. Desde acá, desde Argentina, Jorge Figueroa nos saluda y les da un profundo abrazo por esa lucha ejemplar que está haciendo el pueblo chileno, muy a pesar de que se haya disipado por esto de la pandemia. Así que bueno, para todos Gracias, ustedes, Jorge. de corazón. Voy a leer 2 poemas y voy a dejar a las chicas, que fue muy interesante lo que dijo Silvina, y después viene Verónica con una revisión también histórica de lo que fue Oliverio Girondo. Yo voy a leer dos poemas de él, 2 clásicos de él, que se llama Apunte Callejero, y dice así: en la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos celos viscos, buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un 5.º piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso, ¿en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que no entran por las pupilas? Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Vamos con otro, que es una maravilla esto, se llama El Nocturno 1. No soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas. No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena. No soy yo quien espera, enredado en mis nervios, que las horas me acerquen el alivio de un sueño.
y el que está con mis manos de yeso enloquecido, mirando entre mis huesos las áridas paredes, no soy yo quien escribe estas palabras huérfanas. Gracias. Gracias, Jorge, por esos hermosos textos de Olivero Girondo. En términos muy generales, ¿qué ha significado para ti o para tu generación de escritores o para tus coláteres escritores la figura de Olivero Girondo? Y Girondo nos ha enseñado a todos los que lo leímos otra manera de escribir. Buscaba la vanguardia, romper la estructura, y nos ha dejado ese modo de encarar, de abordar el poema desde otro punto de vista, desde otra cosa nueva, que en algún momento se llegó a decir, uy, la pucha, ¿cómo escribe este tipo? Mirá por dónde va. Yo creo que fue un adelantado, que fue uno de nuestros grandes escritores que tenemos. Y yo considero que es una figura importante para todo aquel que tiene la intención o la pretensión de abordar un poema, dejar de haber leído a Oliverio Girondo. Gracias. Sí, efectivamente, yo me imagino siendo un argentino leyendo a Girondo como argentino, es tremendo. Vuelvo a decir que me pasa un poco lo que tal vez a todo poeta chileno le ocurre con la figura del maestro Huidobro, ¿no? del gran creacionista, inventor de mundos, de palabras, de quebrar la imagen. Siento eso desde que descubrí alguna vez la figura de Girondo, por eso te lo preguntaba, Jorge, porque me imagino que para usted representa también un poco de todo eso. Gracias. No, gracias a vos vamos a continuar esta... ¿Perdón, Jorge? Que gracias a ustedes por la participación. Ah, dale. Vamos a continuar ahora con nuestra amiga poeta Beronicia Raggio. Ella nos dice que es una escritora que juega con sus nombres. Eso es muy interesante. Dice que juega con Verónica y con Dionisios. Esa es una manera interesante de presentar su nombre. Nació y vive en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Gran territorio, hermoso territorio que tuvimos la oportunidad de conocer con mis amigos, con los que estamos acá, con Hugo, con Edgar, en un muy lindo encuentro de poesía en Chubut. Ella es profesora superior de letras, graduada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ella vive y se forjó con la literatura gracias al Seminario de Literatura Patagónica. Durante 10 años formó parte de la edición, publicación e distribución de la revista Proletrarios. Fue un proyecto o un sueño de un grupo de estudiantes de letras, como dice ella, donde buscaron abrir caminos y puertas. En cuanto a la literatura, dice ella que ha escrito muchísimo menos de lo que lee, que le gustan todos los géneros. Tiene un libro publicado que se llama Aleña, del cual a lo mejor luego nos vas a poder hablar en la segunda parte. Este libro, Aleña, es una edición artesanal del año 2013. La mitad de este libro es de su autoría y la otra de Night Kibler, un libro y varios poemas inéditos. Estimada amiga Beronicia Raggio, te dejamos con los auditores. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Sí, lo de Beronicia es un juego de nombres y una forma de esconderse también, ¿no? Un seudónimo. Pero bueno, mi lado poético, artístico fue ocultándome en Beronicia y realmente me encanta.
Bueno, un gusto que me hayan invitado, estoy muy agradecida de formar parte de esta reunión de amigos, de charla de literatura, muy, muy amena. Y bueno, para agregar un poquito a lo que comentaba Silvina, que no vamos a caer en los rasgos que más se conocen de Oliverio, que buscando en internet uno ya sabe de su biografía y de hechos de público conocimiento, quería hacer hincapié un poquito en qué pasa con este autor en la educación en Argentina. Lo utilizamos mucho para poder introducir en lo que es el secundario, con adolescentes de 15, 16 años, la vanguardia poética. Entonces, más allá del contexto histórico de la guerra mundial que generó este cambio de percepción en los artistas y en el ciudadano común, ¿no? La muerte, la desolación, la pobreza, el hambre, cómo Oliverio toma esos rasgos para hacer una mirada de lo cotidiano totalmente diferente, sublime. Cómo cambiar lo que sería natural para desnaturalizarlo. Y bueno, creo que la anécdota del monigote es fundamental, ¿no? Romper con los estereotipos, romper con la élite que pertenecían únicamente ciertos escritores y ciertos artistas, no era un acceso cotidiano como tenemos hoy en día al arte, estaba demasiado restringido el campo artístico. Entonces, cómo se rompen las formas de ver la vida, la cotidianidad y el arte en sus escritos. A partir de esa rebeldía y de ese cambio de miradas es que los adolescentes se ven atrapados en, bueno, a ver cómo podemos decir algo cotidiano con términos poéticos, con una mirada renovada, con una forma de hacer que se cautiven a otras personas. Así que por ese lado se introduce la vanguardia poética y las formas de escritura y de visión. Los poemas que nos compartió Jorge son eso, ¿no? Como en un nocturno, cómo podemos ver la noche, que es algo cotidiano, que vivimos todos, con otros sentidos, otras imágenes sensoriales. Las metáforas en su máxima expresión. Y bueno, además, y retomando un poquito lo que les comentaba Marcelo de mi introducción en las letras y en el mundo apasionante de la literatura a través de una revista, creo que los estudiantes de letras, de literatura, tenemos ese sueño de formar una revista literaria. Y eso viene a cuento de que Oliverio Girondo, junto a grandes poetas argentinos, tenían su revista en el que manifestaron, hicieron un manifiesto, Martín Fierro, lo pueden googlear, está, y cómo la expresión, ¿no?, que tienen. Les quiero compartir un pequeño fragmento. Frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuanto toca, Martín Fierro sabe que todo es nuevo bajo el sol, si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo. Vemos cómo va en pie de guerra, ¿no?, desde las primeras líneas del manifiesto a romper con la tradición y a buscar nuevas formas. Bueno, y para ir redondeando, algunas de las consignas que propongo a los estudiantes y que he compartido con otros profes de literatura es esto de leer, por ejemplo, 20 poemas para ser leídos en el tranvía y poder reponer a partir de la lectura las características de la poesía urbana de esa década, ¿no?, de los años 20 en la capital de nuestro país. Comparar con obras poéticas de otros autores, por ejemplo con Borges, cómo se representan las ciudades, cómo se encuentra el yo poético ante la mirada de la urbe, ¿no? Esa sería una de las consignas. Otra es la de animarse a escribir con caligramas. ¿Qué quiero decir a partir de una imagen? Y que toda la explosión esté en la imagen del texto más que en el texto. Y otra, la de poder ver un mismo objeto desde diferentes ángulos. Entonces, tomar diferentes imágenes sensoriales y diferentes puntos de vista para que
las distintas personas hablen de un mismo objeto. Entonces ahí se ven cómo va cambiando la perspectiva y la producción estética en torno al ángulo y a la visión que se tiene. Esos son algunos de los ejemplos y bueno, que quería compartir con ustedes, de hacer del aula de literatura un espacio de creación y de diálogo, ¿no?, en torno a un autor. Genial. Muchas gracias, Si quieren, les comparto un texto. por tu intervención. Sí, por favor, dale, adelante. Del libro Persuasión de Elías. Eso, la de Oliverio referencia, dale. Girondo. Salvamento. El bermellón gritaba el verde Nilo, el granate, el cobalto, el índigo gritaban. Del negro al escarlata corría el amarillo, se zambulló el celeste, me abrazó el colorado, el ultramar oscuro me tiró un salvavidas, pero el violeta inmóvil me miró, me miraba, con los brazos cruzados. Genial. Muchas gracias por ese texto que de alguna manera o de muchas maneras representa esa creatividad inagotable del poeta Girondo, de cómo podía construir esos mundos tan extraños, curiosos, creacionistas a través de la palabra. Siempre sorprende leer a Oliverio Girondo. Bueno, no sé si dentro de lo que cada uno de ustedes, como poetas de Argentina, si sienten que tienen algún punto de unión en lo que ustedes han logrado construir en su obra poética personal, si han logrado incorporar algún elemento, alguna mirada de lo que han comentado de la obra de este gran poeta, si de alguna manera sienten ustedes que ha estado presente en su propia creación. El micrófono ahí queda abierto. Bueno, empiezo. Por mi parte, bien, por mi parte, creo que uno inevitablemente todo lo que va leyendo lo va modificando, conformando, ¿no? En lo personal hice una evolución, podríamos decir, o un paso de la métrica, de la rima, que ya en mi época no se usaba de alguna manera, hacia la poesía libre, pero mismo dentro de la poesía libre, que quizás desde siempre me ha animado, he aprendido la libertad, el ejercicio de la libertad, y eso se aprende a través de la lectura de ese tipo de ideólogos, diría yo, como fue Girondo. Un tipo que enseña, leyéndolo, enseña a mirar de otra manera. Uno aprende la mirada de lo cotidiano, el uso de los paratextos que él tiene en la obra, el hecho de poner, por ejemplo, debajo de un poema la fecha, una cosa totalmente inusual, o una nota al pie, como si fuera un ensayo. Poner una nota al pie, al pie de un poema y continuar explicando o redondeando la idea del poema. Entonces son corajes que perdemos o que no ejercitamos. Son libertades que, yo creo que la libertad es un ejercicio, ¿no? La libertad se ejerce y en el ejercicio se aprende y se amplía. Creo que la libertad, como la verdad, como el amor, son horizontes, no se alcanza nunca en el absoluto, pero se camina hacia. Entonces, bueno, me parece que Oliverio es un gran ejemplo en este aprendizaje de la libertad, en animarse a hacer otras cosas. Eso es, creo que sí, que sin duda nos permite otros juegos. Y por otro lado, ya que se hizo un silencio por ahí, pero por otro lado, esto que mencionaba hoy,
Me sorprende Sí. que no, que después de tantos años, porque hace 80 años del Paseo del Monigote, no haya muchas ideas del estilo en la calle. Cuando hoy se permite todo eso. Podría haber muchísimo más, me parece. Así que bueno, es una invitación. Me parece que nos aburguesamos demasiado o la sociedad ha Sí, restringido, nos ha acartonado demasiado, nos restringe no sé, es un pensamiento en voz alta, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pensar qué nos pasa, que no se ha avanzado en 80 años en la libertad tanto más, sí, en mucho sentido, enhorabuena, el respeto por la diversidad, en eso se ha crecido, se viene creciendo, todavía hay mucho por crecer, ¿no? Hay muchos países que todavía... Pero bueno, en la propia escritura, para no irnos del eje, creo que tenemos mucho por dar y creo que estamos un poco amesetados. Es verdad, puede ser. Vale. Tomo la palabra, pero como cuesta, ¿no? Porque son palabras mayores. Poder romper todo el tiempo y innovar y mantener la calidad y un ideal, ¿no? Un qué decir es muy complejo. Respecto a tu pregunta, Marcelo, a mí no me da el target para compararme con estos escritores. Sí tomo por ahí estas cuestiones de innovar y de cambiar en las metáforas y en las imágenes, pero falta mucho camino por andar. Sí los tengo como mis utopías, son los que me permiten seguir avanzando, los que me dan, leerlos me reconforta y me hacen dar ganas de expresarme más, pero siempre como una utopía para caminar. Eso es muy bueno, es muy poderoso. Yo, a propósito de lo que decían de los gestos, como lo del monigote, acá en Chile puedo mencionar que unos amigos el año 91 hicieron un asalto poético en un banco. Y llegaron los carabineros, llegaron los detectives, participó el poeta Omar Lara, que es muy conocido en toda Latinoamérica y en el mundo, participó en esa travesura, y con uno de los personajes que está aquí en la sala, que es el señor Elgar Utreras, hicimos muchas travesuras en la universidad. Hicimos, por ejemplo, una muestra con elementos en desuso, ¿ya? Donde les pegamos poemas por todas partes, y esa muestra la tuvimos un par de días en la universidad. Es decir, yo creo que de alguna manera estos gestos, como el del monigote, el tema de ser transgresiones, es algo que a todos nos pasa en algún minuto. Yo creo que pasamos en nuestra juventud por esta idea de romper cosas. Yo anduve en triciclo para promocionar revistas, salía a promocionar cosas vestido de mimo, hice un montón de travesuras precisamente para hacer que la literatura pudiera, y la poesía efectivamente pudiera llegar al alma de la calle, para que el ciudadano común supiera que existe, en definitiva. Miren, un pequeño homenaje a Oliverio Girondo. Cuando vengo, intuyo que me he ido hace un rato, pero cuando llego a aquel lugar, compruebo que jamás he estado en aquella parte, por lo cual me encuentro considerando la lejana posibilidad de aprender cómo es que funcionan mis desplazamientos, porque habitualmente estoy buscándome en hospitales, plazas o escuelas, y ni siquiera frente al espejo he conseguido ubicarme para sentarme a charlar conmigo, aunque solo sea por unos minutos. Y esto precisamente es una paráfrasis a Oliverio Girondo en un poema que se llama Prefacio, que está en un libro que se llama Tornasol, que fue un libro que escribí y publiqué hace harto tiempo atrás, y que fui a presentar. Fuimos con Elgar y con Marcelo,
fuimos a la Feria del Libro, a la quinta Feria del Libro de la Patagonia Argentina, y entre las personas que ahí estaba Beronicia, que era una joven estudiante de literatura que andaba con una revista de literatura, revista que nos acaba hoy día de comentar cuál era, y que además tuvo una vida de 10 años, lo cual es una extensión de trabajo muy, muy interesante para hacer una revista literaria y que además en manos de estudiantes universitarios. Marcelo. Bueno, continúo entonces. Marcelo parece que tuvo un problema con el audio. Yo quisiera ahora retomar un poco este rol de presentador. Estoy acá, ¿me escuchan? Quisiera saludar a algunas personas, a algunos amigos que están aquí en nuestra sala de lectura, acá en el Zoom, de Colombia, el poeta Héctor Hurtado. Un abrazo para ti, Héctor. Nuestra gran amiga, poeta desde Santiago de Chile, Margarita Bustos, Angie Rodríguez desde Colombia, está Pablo Martínez Burquet, narrador, también argentino, que nos ha acompañado en otras experiencias, en otras lecturas. Está también la editora argentina Mariana Voz, ¿sí? O Roth. Ah, hola, ¿qué tal? Entre otros amigos que están aquí dentro de esta sala de lectura. Queremos decirle que hoy día, en este momento, actualmente, a través de TV Contexto Ñuble, hay alrededor de 1.500 personas en la señal online. Y eso es un tremendo, como les dijera yo, es una tremenda motivación, para decirlo de alguna manera, tantos amigos acompañándonos de distintos rincones de nuestra Latinoamérica y al parecer también del mundo. Vamos a dejar atrás esta primera ronda, que fue la lectura de textos del poeta Oliverio Girondo. Beronice, ¿quieres decir algo? Antes de que terminemos con el espacio en este pequeño momento, como vos leíste recién de tu libro Tornasol, estaba pensando que hemos hecho referencia a una parte más irónica y más burlona de Oliverio Girondo, pero tiene también poemas que son, a partir del libro Persuasión de los Días, mucho más lúgubres, más de crítica y ¿cómo decirlo?, de oscuros respecto a la sociedad. Y por ahí compartirles uno como para cerrar, pero con esa otra visión de Oliverio Girondo que es más seria, más grave, más oscura por ahí. No tanto en lo lúdico y lo irónico, la parodia, sino desde la desazón, quizás. Si quieren les comparto uno más y ahí sí cerramos. Sí, por favor. Adelante, Verónica. Testimonial. Allí estaban, las trashumantes nubes, la fácil desnudez del arroyo, la voz de la madera, los trigales ardientes, la amistad apacible de las piedras. Allí la sal, los juncos que se bañan, el melodioso sueño de los sauces, el trino de los astros, de los grillos, la luna recostada sobre el césped, el horizonte azul, el horizonte, con sus briosos tordillos por el aire. Pero no, nos sedujo lo infecto, la opinión clamorosa de las cloacas, los vibrantes eructos de onda corta, el pasional engrudo, las circuncisas lenguas de cemento, los poetas de moco enternecido, los vocablos, las sombras sin remedios. Y aquí estamos, exangües, más pálidos que nunca, como tibios pescados corrompidos, por tanto mercader y ruido muerto, como mustias acelgas digeridas por la preocupación y la dispepsia, como resumideros ululantes,
que toman el tranvía y bostezan y sudan, sobre el carbón, la cal, las telarañas, como erectos ombligos con pelusa, que se rascan las piernas y sonríen, bajo los cielos rasos, y las mesas de luz, y los felpudos, llenos de iniquidad y de lagañas, llenos de hiel y tics a contrapelo, de histrionismos madeja, yarará, mosca muerta, con el cráneo repleto de aserrín escupido, con las venas pobladas de alacranes filtrables, con los ojos rodeados de pantanosas costas y paisajes de arena, nada más que de arena. Escoria entumecida de enquistados complejos y cascarrientos labios, que se olvida del sexo en todas partes, que confunde el amor con el masaje, la poesía con la congoja acidulada, los misales con los libros de caja. Desolados engendros del azar y el hastío, con la carne exprimida, por los bancos de estuco y tripas de oro, por los dedos cubiertos de insaciables ventosas, por caducos gargajos de cuello almidonado, por cuantos mingitorios con trato de excelencia explotan las tinieblas, ordeñan las cascadas, la adulcorada caña, la sangre oleaginosa de los falsos caballos, sin orejas, sin cascos, ni florecido esfínter de amapola que los llevan al hambre, a empeñar la esperanza, a vender los ovarios, a cortar a pedazos sus adoradas madres, a ingerir los infundios que pregonan las lámparas, los hilos tartamudos, los babosos esfuerzos que tienen la palabra, y hablan, 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 ante las bardas próceres, o verdes redomones de bronce que no mean ante las multitudes, que desde un sexto piso podrán semejarse a caviar envasado, aunque de cerca apestan, a sudor sometido, a cama trasnochada, a sacrificio inútil, a rencor estancado, a pizza en cuarentena, a rata muerta. Otro Oliverio, ¿no? Muy bien, otro Oliverio total. Sí. Gracias, Veronicia. Nuestro gran amigo Héctor Hurtado desde Colombia levanta la mano y quiere participar del diálogo. Héctor, por favor, adelante. Yo quisiera, pues, conozco muy poco a Oliverio, sé su magnitud, pero quisiera saber, mientras estuvo vivo, ¿fue vigente? ¿Tuvo alguna vigencia? ¿Sus publicaciones, sus poemas? ¿O fue muy a posteriori que aparece la magnitud de él? ¿Qué relación hay entre su escritura y su, pues, magnitud en vida? Bueno, yo te podría decir algunas respuestas, pero creo que es mejor que nuestros amigos poetas de Argentina te lo respondan. Podés decir Marcelo también. No, o sea, yo partí diciendo que Oliverio era uno de los grandes viajeros de Argentina de la época, que fue un contemporáneo de la época gloriosa de las letras en Europa. Seguramente, yo me imagino que habrá conocido a Huidobro, no lo sé, pero me imagino que sí, haciendo todos esos viajes y periplos por Europa. Seguro que estaba contaminado con todo lo que ocurría con el dadaísmo y el surrealismo europeo, con la poesía simbolista de Verlaine, de Mallarmé, de Rimbaud, sin duda absoluta. Por lo tanto, yo siento que era un poeta en vigencia en su época, desde lo que yo logro comprender y conocer de su obra. Pero creo que Veronicia, Silvina y Jorge nos pueden dar algo más de cátedra al respecto, como coterráneos. Bueno, ya que abrí el micrófono y veo que están en silencio todavía, empiezo. En mi opinión, sí hizo ruido en su época, Oliverio, sí fue notado de alguna manera, y me da la impresión que él utilizó una posición que tenía justamente para reforzar esa idea de romper lo instalado
y de pujar por algo nuevo, ¿no? Lo deíctico de vanguardia es lo nuevo, y por eso Oliverio se lo toma como un primer vanguardista. Él plantaba novedad, él trataba pero justamente de desacartonar, ¿no? Que fue la palabra que usé hoy, me parece que es mi sensación más clara de lo que él pretendía. Pero desde una posición que él tenía, porque no era una época, hoy Berenicia mencionó ese tema, no era una época como la actual en que cualquier vocero del arte era escuchado. Entonces él utiliza esa posición bien entendida en favor de este ideal que tenía de romper, de desacartonar, de llegar, ¿no? Porque la idea de lo vanguardista es transformar la sociedad, que la sociedad se transforme desde adentro. Entonces, a partir de proponer una ampliación de la propia realidad, de la propia concepción de la realidad, si esto se puede mirar de otra manera, el perro cayó bajo la rueda, o bueno, toda esta mirada inversa que él tiene, se quedó crucificado al abrir una ventana, esta imagen tan de Girondo que tenemos grabada, ¿no? Si alguien se crucifica abriendo una ventana, está en una imagen tan... Entonces uno aprende inevitablemente al abrir una ventana a pensar en esto, o al ver a alguien abriendo una ventana a pensar en cómo otra persona pensó. Si pensar en mecanismos de pensar de otra persona ya nos pone en un lugar, digamos, del metapensamiento, de la forma desde la afuera. Así que yo creo que sí fue reconocido. No sé si la magnitud de su obra todavía está siendo dimensionada en su justa medida, porque un poco mencionaba hoy lo que se dice con respecto al efecto del shock que genera la vanguardia, ese efecto que es inespecífico y que, digamos, se diluye prontamente. Sin embargo, Oliverio no. La figura de Oliverio no. Yo creo que, bueno, precisamente por estas tres etapas tan marcadas, donde lo vanguardista fue increciendo, pero con distintos tonos, un tono de corte más moral, de preocupación por el mal, de pesadumbre, como mencionaba Berenicia con ese texto que leyó, de oscuridad justamente, él fue marcando, y bueno, yo creo que más allá de lo vanguardista hay una obra en Girondo que todavía queda por dimensionar. Sí, efectivamente. Yo puedo aportar un par de datos interesantes. Uno que tiene que ver con su época y uno que tiene que ver con su impacto. El primero, y el dato nos los aporta Elgar a través de algo que nos extendió como información Pablo Martínez Burquet, que está en esta sala, y es que Borges lo va a ver con Nora. Nora ve a Oliverio, se enamora de él, y por eso Borges lo odiaba. O sea, ser odiado en esa época por el mismísimo Jorge Luis Borges, eso te dice que eres obviamente terrible, que tienes eso debe haber sido terrible, una resonancia más o menos importante. Eso en su época, ¿ya? Pero también como impacto. En la película El lado oscuro del corazón, el personaje principal se llama Oliverio. Y ese Oliverio, precisamente, exacto, incluso su figura, el tono, la forma en que viste, etcétera, todo visualmente rememora al poeta Oliverio Girondo. Entonces, en dos momentos te puedo decir más o menos cuál es el impacto que tiene Oliverio Girondo en las letras argentinas en su momento. Imagínate, siendo uno de los grandes rivales de Borges, nada más ni nada menos, y por otro lado, el impacto que ha tenido, en este caso, desde el punto de vista de lo cinematográfico. Ahora, los argentinos dirán cuál es internamente, desde su propia construcción cultural, cuál es la importancia y la relevancia que tiene. Eso ya es... Habría que acceder a interpretarlos y tal como lo hemos hecho hoy día en esta jornada. Hugo, vamos a... Disculpa que te interrumpa.
solo por un tema de tiempos, vamos a continuar con la segunda parte. Eso, hay unas historias sabrosas de Oliverio Girondo, pero bueno, después se pueden compartir por las redes sociales, pero vamos a continuar con este segundo momento de este encuentro. Hugo, dale. Solo un tema como para aportar un poco a lo que está sucediendo hoy día. En el inicio abrimos con una canción de Jorge Figueroa, que está aquí en la sala y es parte de la lectura de esta noche, y en el final también va a haber un aporte musical de Jorge, y eso es importante de destacar, de proponer. Así que vamos a esta segunda rueda de lectura. Marcelo, por favor, presenta a nuestros poetas y ahora vamos hacia la poesía argentina actual. Gracias. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de América al aire. Bueno, valga la pena lo que hizo Hugo, que es un brindis por el espacio. Le vamos a pedir a nuestras amigas poetas, a nuestro amigo poeta y cantautor, que nos den unos minutos de su propia creación. Vamos a partir por nuestra amiga Silvina Vukovic, a quien ya presenté en un primer momento. Así que Silvina, te dejamos la pantalla y el micrófono abierto para que nos muestres en un par de minutos algo de tu propia creación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar este tiempo para compartir algo de lo que podemos hacer y dar. Un segundito. Traicionar el lenguaje, como decir hablar, romper la inercia del silencio, desactivar la bomba, acuchillar la palabra y que drene lo que está cerca de ser vivido y no se vive, cerrar el paso al tren arrollador del no poder escribir la prisión del amor, su encierro en el puño de un orgasmo, el atajo a su fuga. Traicionar el lenguaje para tender el cuerpo en las vías y escuchar los pájaros antes del pitido. Ahora otro poema que tiene un epígrafe, una paráfrasis de Matsuo Basho. Empieza así. Niebla matinal sobre una montaña sin nombre. Pone el maestro Matsuo Basho una miga de pan en el pico de un pájaro sin alas. Y soy los ojos en el buche que recibe. Niebla matinal sobre una montaña, sobre la deserción del amor que soltó la miga. Niebla en la matinal costumbre de mirarse después de cada noche, cuando ya es casi tarde. No tiene alas y además lo sabe. Ese pájaro de aquel tiempo, de aquel canto, no tiene alas, además lo sabe. El cielo necesita la libertad del cielo. Wabi Sabi, la belleza de las imperfecciones. Abre su pico cuando nadie canta. Necesitar es una palabra que a una montaña sin nombre le sobra. Este otro poema se llama Frío. Una voz poética se sirve de su sangre corriendo por venas de otros. En una declinación arborescente como derrame recoge sombras. Las sombras son con luz. La luz es esférica y sin masa. Una voz poética entonces es una suerte de pretensión cercada. Y uno quiere decir frío, muerte, calle, y dice solo 3 palabras.
¿Tengo espacio para un par más? ¿O hay que ir cerrando? Sí, tienes espacio para un par más. Yo te digo, bueno. yo te digo, dale, tienes espacio para un par más. Muy bien. Ahí vamos entonces. Es una secuencia de 3 poemas breves que se llama DHA Combinaciones. 1. Desde mi asiento miro el andén. Es mediodía. Duerme de costado. Por debajo de su cabeza asoman de una mochila que le sirve de almohada las clavas con que hace malabares. En eso le vi el hombro clavado en la camisa. El recorte huesudo de ese cuerpo congeló la dirección de mi mirada. La puerta del subte se cerró. La herida no. Y el hambre escribió el verso perverso del sistema. 2. Ocluí el poema desde mis cuclillas en el andén de la línea H. Una mujer joven se inclinó y me ofreció su lugar en un banco. Te veo inspirada, me vio, pensé. Cuando alguien te ve, nace algo nuevo. Salí de mi submundo poético, me paré y le di las gracias. El tren llegó y lo tomé, acarreando los papeles. Me senté, la misma mujer joven a mi lado. Salté de la montaña rusa de mi cabeza y le dije, vas a cambiar el final de un poema. El sistema tiene también estas cosas. Esparce colchones para cada golpe. Por eso, no vuela por el aire en 1000 pedazos. 3. Las 3 estaciones del H fueron devoradas por el giro copernicano de mis versos. El interior de mi cabeza parecía un amante fugitivo, desalineado, adrenalínico, vital. La última escalera que baja hacia el andén de la A me estrelló a 100 km/h contra un muro. Héctor estaba dormido como un Buda, con un vaso de plástico interpelando al destino. Un papel decía Héctor, calle, y no leí más. Algunas vidas no pueden siquiera entrarnos por los ojos. 5 pesos me escupieron en la cara. Debe haber sido la primera vez en la historia que una persona logra escupirse a sí misma. Pero el vaso lucía un vacío oprobioso y 5 pesos pueden construir la esperanza. Silvina, muchas gracias por tus textos. Ah, te falta uno. Perdón. Es muy breve, para cerrar. ¿Cómo decir tiempo después de Borges? Dale. ¿Cómo decir tiempo después de Borges? ¿Cómo decir lenguaje después de Alejandra? ¿Cómo decir montaña después de Escalarte? Ahora sí, gracias. Bien. Gracias. Gracias, Silvina. Gracias por a ustedes por el espacio. Gracias. Hermoso momento compartido. Vale, muchas gracias por tu performance. Vamos a pedirle a nuestro amigo Jorge Figueroa. Primero, Jorge, si puedes hacer una suerte de última reflexión o tu última reflexión en este espacio respecto de tu experiencia personal como poeta, como cantautor, con la figura de Girondo. Tú que has recorrido varios lugares, varios espacios, varios territorios y has llevado de alguna manera la figura de Girondo y luego deleitarnos de alguna manera con tus textos. Jorge. Hablar sobre Girondo esta noche se ha hecho bastante. Se han contado historias que uno conocía, que no conocía, que no sé si tienen la veracidad que tienen que tener. El mundo poético o escucha poesía, agranda de forma chica, sube, baja, acomoda. Lo que sí es, Girondo es una voz referencial hacia aquellos que queremos escribir poesía, como así lo es Pizarnik, Orozco.
es un vanguardista, es un innovador. Y como todos los innovadores, trajo también su problema, ¿no es cierto? Él estaba del lado del grupo Florida y no era del grupo Boedo, donde estaba Roberto Arlt. Entonces, hay todo un par de reyertas que no vienen al caso. Eran su vida, sus problemas. Yo tomo de cada poeta el arte. Después, los manejos son anécdotas y está lindo y está bueno conocerlo. Y conocer, yo creo que todo aquel que quiere escribir un poema tiene que haber leído, escuchado a Girondo. Todo lo demás es un contexto que lo engrandece más, que está bueno saberlo y demás. Pero bueno, él era del grupo Florida, con Borges, con Bioy, qué sé yo, con bueno, Nora Lange, qué sé yo, toda esa gente, qué sé yo. A mí me gustaba más el grupo Boedo, ¿no? Roberto Alt y demás. Pero bueno, está bueno. Yo no voy a negar a Girondo, sería un ignorante de parte mía, pero es así. Que no quede en eso, que se lea, hay que leerlo a Girondo, hay que leerlo y disfrutar. Perfecto. Si muy querés, bien, Jorge. Sí. Algo de tu propia creación. Ahí voy con mi primer libro, son poemas muy breves, así que voy a leer 295 nada más. Maravilloso, tenemos toda la noche. El vino rojo, compañero, abre la puerta a patadas. Tengo resuelto en qué puerto izará velas mi razón. Elegantemente el sol hace de mí un racimo de sombras. De mi segundo librito. ¿Cómo? ¿Nos puedes dar, Jorge, disculpa, ¿nos puedes dar los nombres de tus Del primer libros, libro que se llama Ruidos Pasajeros. Ahora voy a mi segundo libro que se llama Silencio Abierto. Todos mis libros fueron editados por la editorial de acá de Argentina, Macedonia Ediciones. Sobre un poema sobre una gran poeta argentina que se llama María Sueldo Müller, yo escribí sobre un poema de ella y dice así: se marchó entre vidrios y una remera rota de los Stones, con sangre en la bufanda y una vaga idea del infierno. Olvidó los anillos, los anteojos de Carey junto a los platos de la última cena. Reía feliz, besando la estampita de la Santa Trinidad. Abriendo latas lo encontró la mañana. Soltó las amarras del desencuentro, brindó por esa madrugada espesa. El sol aguijoneaba sus pupilas. María mató a su hermano en el piso de madera. Sus ojos, 2 claveles detenidos. Su boca aún no para de gritar. A todos los trabajadores del mundo oprimidos. Mugre en sus zapatos. Canta. La oigo cantar. Construye caminos, apoya su peso en talones de hombres sin escudos. De mi tercer libro hay un lugar. ¿Quién decide por mí qué verso golpea cuando la risa se aísla y modela mis obras corrosivas? Duermo en el margen de mis locuras, impreciso y sinuoso, voy por pasillos falsos. Y te pierdo al tenerte cerca, me bruma del sueño que regreso abierto a estos hojas nómades. Son de humo estas puertas repetidas, en la curva se me caen las fichas, nadie acepta el derrumbe que ahogado se acuesta entre 12 meses. Soy caballo guerrero, roto en mi paso lanzado, la nube dormida en tu boca, inestable, efervescente. Todo se transforma en el mismo cuadro. El mismo libro que está dividido en 2, y esta es una serie de gente que uno ve por la calle y se encuentra o conoce. Se fue de caño y con pastillas. Dejó sobre la mesa el tetra que figó en el almacén. Una sonrisa mentirosa entre los ojos que su madre conocía de memoria. Cansado de esperar la buena, salió de la casilla a ver qué pasaba. El humo del cigarro delataba su piercing. En el antebrazo el gaucho Gil lo bendecía. Solía desde siempre encontrarse con los vagos, detrás de las vías para facear tranquilo. Su hocico de fuego en papelitos y ya está. Cantar algo de los Redondos o del Piti, adoquines en la lengua y buscar. La luna nunca lo tuvo en cuenta y garpó más de la mitad tras de las rejas. Nunca se supo su nombre ni importaba. El chino,
le decían los cobardes. Esa noche fue más noche y larga. 5 corchos en su ombligo obligaron a su vieja a buscarlo. Un amigo ayudó con lo que pudo. Esa sangre era roja y de la buena. Voy con 2 cortitos más. Buena, dale. Un país de lluvia que despierta por las noches, me viste con sogas sobre el vientre de los desaparecidos. Y me despido con este. ¿Me dejás? ¿Puede ser, Marcelo? ¿Puede ser? Adelante, the last one, claro, dale. Y me decís, llega la noche, y la noche somos nosotros dos, al amparo de algún antojo. Son los amigos que hacen la ausencia, son los que nunca llegan, los que llegan y te tocan, son las manos de cualquier mujer que duerme amores en un bar, los que descansan de sus mentiras y les dan de beber frente a nosotros. La noche es eso, la canción de los nunca, el silencio de los mentirosos, el grito de los que jamás les pasa nada, el pibe en moto que reparte pizza, el gil que habla de fútbol y tiene menos fútbol que la Biblia, la noche gitana, torera, sagaz y mentirosa. Me decís la noche y veo al loco que se dice poeta y veo al poeta reírse para los adentros, y la noche es Villa Caraza y la camiseta de Argentina comprada en la salada. Son esos que beben cerveza helada en las esquinas mientras vos te tirás de palomita en una estufa. La noche son tus labios paspados por el frío y a eso le sumás todo tu silencio. La noche es una empanada compartida con vino barato y algún faso. Me decís llega la noche y me acuerdo tanto, pero tanto de la noche. Bueno, después, yo sigo leyendo, vos decime hasta cuándo puedo. Vos decime, yo sigo leyendo, me paro, me voy. Jorge, danos tu último texto y seguimos luego con nuestra amiga Veronicia, dale. Sí, cómo no, dale. Noche de náufragos y olvidos, de ver cómo se caen los últimos minutos del domingo sobre el piso de esta casa vieja. Ya no suenan las canciones de Bob Dylan, ni tu voz arriba de mi voz. Ha de suceder lo de siempre. Trataré de matar la muerte, romper los relojes, tatuarme todos tus antojos, buscar en el balcón la flor marchita, quebrado y con una sola mano, un solo ojo y miles de sueños incumplidos, tan exacto como el cielo, seguiré buscando. Gracias. Muy bien, gracias Jorge. De verdad es muy maravilloso esto de la diversidad en la palabra, la diversidad en la imagen, la diversidad en el ritmo de los poetas argentinos. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Silvina. Vamos a dejar ahora a nuestra amiga, la poeta Veronicia Raggio. Por favor, Veronicia, adelante, te escuchamos. Bueno, les voy a compartir menos poemas que Jorge. Me había enganchado, quería que siga leyendo, ¿eh? Bueno, gracias. Ahí van. Entre largos muros, columnas transparentes, me encuentro. Conozco la salida, pero no puedo. ¿Quién fabricó el cristal? Yo, sola yo, y no me gusta. Resignación, no. Seguir trepando y cayendo, qué placer perverso, uno mismo, en sí mismo, asfixia. Venir así, tan anunciada, tantos avisos que gritaron su llegada, y que no le importe, y que no lo sienta, y todavía quedarse en la puerta mirando y mirando. ¿Pero qué se cree? ¿Qué le pasa? Me irrita su frío, su nada. Por lo menos dejas que hable, sus últimos pedidos, sus últimos consejos. Y aquí nosotros, corazón en mano, soltando, de a poco. Mi vecino no entregará la carta que no escribió. No se asomará a mi ventana. No cruzará a tomar un mate. La risa a través del muro silenciada. El fútbol y los besos en la esquina. Recuerdos quedan en el asfalto, en los frentes de las casas. Recuerdos de los pasos, de la última compra al inocente. Mercadito del barrio que no quería monedas, no. La leche, esta vez, costaba una vida. Los tiros cruzaron corazón adentro.
mi vecino, un cuerpo tendido. Pétalos aterciopelados, de rosas como sangre, que se esparce en gruesas gotas sobre la piel. Pétalos que forman la esencia de la rosa, y cayendo transforman el capullo en núcleo gris, muerte. Sangre que corre por las venas, cayendo se transforma en coágulos de amor. Amor, sangre, pétalos, rosas, lapicera roja que se desangra para marcar en la pureza del papel, puro no más. Y les leo el último. Por favor. Disculpa, Veronicia, ¿esos son de un texto general, de un corpus? Perfecto. Aleya. Los Perfecto. inéditos no los muestro, por ahí les leo uno. Ya. La noche está hecha de sueños, tus versos calan hondo, buscan la médula. Sacan, buscan, agregan y vuelven a sacar esos sentimientos de tristeza, de sujeto gusano al verse en un espejo, lagartos feos que no quieren evidenciar la verdad. Ver más allá de las apariencias en esos ojos confundidos con la noche líquida, escurridiza, la noche contenida en un suspiro, en una mano extendida, es de soledad y silencio sepulcral. La noche está hecha de espejos que silencian la soledad, se trizan desfigurando más la imagen desfigurada del no ser humano. Salvaje, la noche, los ojos, líquidos, escurridizos, soledad, animal deshecho. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirme compartir esta hermosa noche. Genial. Gracias, Veronicia, por tus textos. Gracias de nuevo a Jorge, a Silvina. Voy a hacer una suerte de, como diría Cortázar, de giro de tuerca, pero no en el cuento, en la poesía, con unas frases de Girondo. Podríamos seguir leyendo toda la noche y toda la semana la gran poesía de Oliverio Girondo, pero traje a colación un par de frases que creo que de alguna manera están presentes en este espacio, en el que ustedes tuvieron la amabilidad de acompañarnos. Comillas, una frase de Girondo. Y cortar las amarras lógicas. Pregunta, ¿no implica la única y verdadera posibilidad de aventura? Y cierro con esta frase de Girondo. Yo no pretendo sufrir la humillación de los gorriones. Yo no aspiro a que me vadeen la tumba de lugares comunes, ya que lo único realmente interesante es el mecanismo de sentir y de pensar. Eso prueba la existencia. Esos versos maravillosos de Girondo, a colación de este encuentro, de este espacio, con su figura, con su talento y con su talante, y con la poesía de ustedes, de Veronicia, de Silvina, de Jorge. Nuestra gratitud absoluta para ustedes por su voluntad, por su cariño, por su tiempo, para ser parte de este periplo, de este pequeño viaje por algunos países del continente volando con la palabra. Por eso hemos hecho esta América al aire, con la idea de que a través de nuestra humilde pero cariñosa y amorosa plataforma virtual de televisión y radio se pueda conocer algo de lo que ocurre con la palabra, con el texto, con ese corazón de palabra que no cesa, el rayo que no cesa, que es la palabra. Así que muchas gracias. Les dejo un espacio, un momento, para que puedan hacer una suerte de despedida, una suerte de cierre, una suerte de saludo, como ustedes lo quieran tomar.
Adelante, Jorge, Silvia, Berenicia, tienen el micrófono abierto. Esto no es dedocracia. Adelante, Jorge. Vamos, Jorge. Jorge. ¿Está Jorge ahí o no? Pues, es que con esto de las redes puede que... ahí está Jorge. Está sí, ahí está Jorge. Tiene que activar su micrófono solamente. Tiene que abrir el micrófono, Jorge. Jorge, tu micrófono. Ahí está. Ya ahí sí. Ahí ya, muy bien. Ahí estoy. Ahí ¿algo? Sí. Ahí te tenemos. Sí. Vale. Tu segundo de saludo, despedida o lo que tú quieras decir, si quieres nos mandas al carajo, da lo mismo. No. Es como decía Troilo, nunca me voy, siempre estoy volviendo. Agradecer el trabajo que hacen de difundir la poesía. Tomarse este trabajo así ad honorem para que nosotros podamos expresarnos me parece fabuloso. Un abrazo a mis compañeras que esta noche por haber compartido, a todo el equipo y decirles que bueno, que recordemos que la poesía es el último bastión de libertad que nos queda y vamos con ella con toda la fuerza del mundo. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Muchas gracias por estar. Dale. Siempre digo adiós y me quedo. Hermoso eso. Sí. Silvina, Berenicia. Vero, si no siempre... Ahí va. Yo ya quería que hables vos. Bueno, como despedida, había pensado por ahí compartirles un último texto de Girondo. Lo que quieras, dale. Me despido, pero no me voy. El poema 11 de Espantapájaros. Si hubiera sospechado lo que se oye después de muerto, no me suicido. Apenas se desvanece la musiquita que nos echó a perder los últimos momentos y cerramos los ojos para dormir la eternidad, empiezan las discusiones y las escenas de familia. ¡Qué desconocimiento de las formas! ¡Qué carencia absoluta de compostura! ¡Qué ignorancia de lo que es bien morir! Ni un conventillo de calabreses mal casados en plena catástrofe conyugal daría una noción aproximada de las bataholas que se producen a cada instante. Mientras algún vecino patalea dentro de su cajón, los de al lado se insultan como carreros, y al mismo tiempo que resuena un estruendo a mudanza, se oyen las carcajadas de los que habitan en la tumba de enfrente. Cualquier cadáver se considera con el derecho de manifestar a gritos los deseos que había logrado reprimir durante toda su existencia de ciudadano, y no contento con enterarnos de sus mezquindades, de sus infamias, a los 5 minutos de hallarnos instalados en nuestro nicho, nos interioriza de lo que opinan sobre nosotros todos los habitantes del cementerio. De nada sirve que nos tapemos las orejas. Los comentarios, las risitas irónicas, los cascotes que caen de no se sabe dónde, nos atormentan en tal forma los minutos del día y del insomnio que nos dan ganas de suicidarnos nuevamente. Aunque parezca mentira, esas humillaciones, ese continuo estruendo resulta 1000 veces preferible a los momentos de calma y de silencio. Por lo común, estos sobrevienen con una brusquedad de síncope. De pronto, sin el menor indicio, caemos en el vacío. Imposible asirse a alguna cosa, encontrar una asperosidad a que aferrarse. La caída no tiene término. El silencio hace sonar su diapasón. La atmósfera se rarifica cada vez más y el menor ruidito, una uña, un cartílago que se cae, la falange de un dedo que se desprende, retumba, se amplifica, choca y rebota en los obstáculos que encuentra, se amalgama con todos los ecos que persisten y cuando parece que ya se va a extinguir y cerramos los ojos despacito para que no se oiga ni el roce de nuestros párpados, resuena un nuevo ruido que nos espanta el sueño para siempre. ¡Ah!
si yo hubiera sabido que la muerte es un país donde no se puede vivir. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Veronicia. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y seguimos en la palabra y en la literatura conectados entre todos. Absolutamente. Muchas gracias. Silvina. Bueno, dicen que para la primera vez nunca hay una segunda oportunidad. Ha sido una primera vez mía en Zoom, muy buena, gracias a ustedes que lo han hecho muy acogedor, muy cálido. Y simplemente lo que quiero es poner en palabras esta sensación de no dejar pasar el sueño de una América unida, aunque parezcan palabras hechas, porque se nos escapa de las manos, porque nos pasan por arriba y ni sabemos quiénes ni cómo. Entonces, que no perdamos de vista, porque la vida es finita, todos pasaremos, pero bueno, las construcciones colectivas me parece que es lo que tenemos que tratar de ir por eso, como están haciendo ustedes con esto, que es maravilloso, y creo que tiene que, lo digo porque, por si alguien pudiera estar escuchando, más allá de los colores políticos, tiene que haber un eje, una línea que trascienda eso, y es la unidad de los pueblos. Martín Fierro lo decía, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, si no los devoran los de afuera. Lo sé todo, pero para hacerlo corto. Y lo sabemos el espíritu y la intención de lo que quiero transmitir. Y bueno, agradecer por lo que hacen y por cuánto hacen, porque uno ni siquiera tiene dimensión del alcance de esto que hace, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Es como aquel que siembra, como dice el dicho, siembra un árbol que sabe que nunca, a cuya sombra sabe que nunca va a estar. Ese camino, este camino seguro que es la poesía y este camino que es encontrarnos, como sea, esta es la posibilidad, bueno, este es el encuentro y bueno, nada más que gratitud y mi abrazo fraterno y mi amistad con ustedes. Solamente conocí a Marcelo, así que me siento amiga allá, hermanada en la palabra y bueno, seguimos andando. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias, Veronicia. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en esta estación en Argentina. Voy a dejar a Hugo porque luego vamos a continuar este periplo. Nos quedan todavía 2 estaciones. De mi parte, antes de terminar, quiero saludar a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom. A mi amiga Claudia, que nos acompaña desde la ciudad de Puerto Montt, al sur de Chile, casi a la entrada de la Patagonia chilena. Ahí está nuestra amiga que nos acompañó también en la primera jornada con Colombia. Gracias, Claudia, por acompañarnos. A Yasmina, que estuvo también con nosotros en la Patagonia Argentina en el Perú, en el periplo poético. A nuestra amiga poeta Margarita, a Yasmina, a Elías Parra, a Nicole Merino, a Angie Rodríguez, a mi amiga Katy, que nos acompaña desde Santiago, desde el primer encuentro que hicimos, ha estado con nosotros, a la poeta y amiga Julie Marlin, que nos ha acompañado también desde la primera jornada desde Colombia, en Bucaramanga, a Mercedes, que también ha estado acompañándonos desde el primer día de este periplo, a David Prado y a Pablo Burkett, que también nos acompaña desde Argentina. Ese es nuestro saludo y nuestro agradecimiento para ustedes. Hugo. Y para completar la información de cuando fuimos esa vez para la Patagonia Argentina, Elgar, Marcelo, yo, más Yasmina y más la poeta Diana de la Fuente, que también está en esta sala de lectura, en un viaje que fue increíble. Asimismo, bueno, tenemos que agradecer a las 1.500 personas que están esta noche a través de nuestro canal TV Contexto Ñuble.
Nuestro espacio, eso está muy bien. Nuestro espacio nuestro centro cultural virtual, Contexto Ñuble, les agradece a todos la participación en sus dos formas, radio, Contexto Ñuble y TV Contexto Ñuble. Lo único que podemos decir es que nos quedan muchas ganas de seguir viajando y seguramente van a quedar un par de estaciones más en términos de viaje, pero ya nos damos cuenta que es algo que hay que seguir practicando, que hay que seguir haciendo. A los poetas que han estado y a las poetas que han estado esta noche, obviamente los agradecimientos debidos, ¿ya? A la Patagonia Argentina, saludos a Sergio Pravaz, que no pudo conectarse hoy día en este programa, y a Laureano Guayquilaf. A Laureano también un gran abrazo ahí en Trelew. Me avisé de los saludos de ustedes y les devuelve. Un grande abrazo, Laureano. Un grande abrazo. Saludos a la Patagonia Argentina. La próxima semana, y todos invitados, porque la próxima semana tendremos también un programa de lujo. Vamos a estar en nuestro vecino país del norte, en Perú, con la potente y la sólida tradición poética de Perú. Vamos a homenajear al gran poeta César Vallejo, uno de los grandes de toda Latinoamérica, y además también vanguardista. Parece que se nos abrió una línea ahí que no habíamos pensado. Habían varios que habían practicado la vanguardia. Así que vamos a Perú en la próxima estación y quedan todos invitados para el día viernes 26 de junio a las 21 horas de Chile. Estaremos en este programa que se llama América al Aire y les agradecemos a todos esta noche, esta sintonía gigante, y el cariño, el afecto, la palabra poética, etc. Y a seguir de viaje, coleguitas. Chao.